En una mañana de mayo de 1991, en la feria de ganado del municipio de Ledesma, en Salamanca, un niño de 7 años aceptó una apuesta que ningún adulto en su sano juicio habría aceptado y la ganó Am. Pero antes de contarte cómo ganó, déjame contarte quién era ese niño, porque en quién era está la razón de por qué pudo. El niño se llamaba Rodrigo Sánchez Chico. Tenía 7 años y 5 meses. Lo que en Salamanca se cuenta, porque en la de esa charra, los meses importan, cuando se trata de ganado y de cosechas y de niños, que hacen cosas que otros niños no hacen. Era pequeño y delgado, con los ojos negros de los salmantinos de la raza charra y ese carácter específico que tienen los niños, que han crecido entre la dehesa y el ganado, y que es una mezcla de timidez aparente y determinación absoluta que los que no los conocen confunden con pasividad, y los que los conocen reconocen como exactamente lo contrario. Su abuelo, Cipriano Sánchez, tenía 70 años y había trabajado su dehesa de 40 hectáreas en el término de Ledesma durante 53 años, con esa constancia específica de los ganaderos charros que no tiene dramatismo pero que tampoco tiene fisuras. Criaba vacas retintas, la raza autóctona de la dehesa charra que lleva siglos adaptada al suelo pobre y al clima extremo de la Salamanca interior, y cultivaba algo de cereal en las parcelas que permitían el laboreo. Era un hombre que en 53 años no había pedido un favor que no pudiera devolver, y no había hecho una promesa que no hubiera cumplido. Lo que en la dehesa salmantina era el mayo ere curriculum, que podía tener un hombre en el tractor de Cipriano. Era un Lance Bulldog del año 1956, verde oscuro con los detalles en gris, el mismo modelo que el del Valle de Aramayo en el País Vasco del vídeo 9 del canal, porque el Lance Bulldog fue durante los años 50 y 60 uno de los tractores más vendidos en la España rural. Y hay Lance Bulldog en cada rincón de la península que los mantienen con el mimo que merecen las cosas, que han demostrado valer más de lo que costaron en el Lance. Cipriano tenía 35 años en ese mayo de 1991, había comprado en 1961, 5 años después de que saliera de fábrica, de segunda mano a un agricultor de Ciudad Rodrigo que se había modernizado. Había costado 8,000 pesetas, que en 1961 eran 8,000 pesetas, y que Cipriano había pagado vendiendo 4 terneros que tenía reservados para el mercado de otoño. En 30 años de Lance Bulldog en la dehesa de Ledesma. 30 años de ese pop inconfundible que en el campo salmantino la gente reconocía como la firma sonora de la finca de los Sánchez. Rodrigo había aprendido a conducirlo, no de la forma en que se aprenden las cosas en los libros, ni de la forma en que se aprenden en las escuelas. De la única forma en que se aprenden las cosas que importan en la dehesa, mirando, preguntando y siendo dejado hacer cuando el abuelo consideraba que el momento era el correcto. Rodrigo tenía 5 años, cuando el abuelo Cipriano le había dejado sentarse en el asiento de Lance por primera vez con el motor encendido. Solo sentir la vibración del motor de un cilindro a través del asiento, escuchar el pop desde dentro en lugar de desde fuera, poner las manos en el volante sin girarlo. A los 6 años había conducido el Lance por el camino de tierra de la dehesa, a paso de hombre, con Cipriano al lado caminando. 100 metros de camino de tierra salmantino, el Lance en primera marcha, el niño de 6 años con las manos en el volante y los pies llegando a los pedales, y se deslizaba al borde del asiento. A los 7 años lo conducía solo por los caminos de la dehesa, cuando el abuelo necesitaba mover el tractor de una parcela a otra, y sus rodillas le pedían que no lo hiciera él, no por los campos, que eso requería el apero correcto
y la atención de un adulto, pero por los caminos de tierra que conectaban las parcelas. Había aprendido algo específico sobre Lance, que no estaba en ningún manual, y que el abuelo Cipriano le había explicado una tarde de invierno sentados los dos en el cobertizo mientras llovía afuera con esa lluvia salmantina, que cuando empieza no tiene prisa en terminar. Le había explicado el par motoran no con esas palabras. Cipriano no usaba palabras técnicas, pero le había explicado con una demostración práctica que Rodrigo nunca olvidó, que el Lance Bulldog podía tirar de cosas que tractores con el doble de caballos no podían tirar. Le había enganchado una cadena a un bloque de granito salmantino que pesaba lo que pesaba y que llevaba años en el borde de la parcela, y le había mostrado cómo el Lance lo movía despacio, pero sin parar, mientras el tractor moderno del vecino, que tenía más caballos, pero ruedas diferentes y un motor diferente, había patinado y no había podido eso. Giselpar le había dicho Cipriano, no es lo mismo cuántos caballos tienes que cómo los pones en el suelo. Rodrigo tenía 6 años cuando aprendió eso, y lo había guardado con esa memoria específica de los niños que aprenden las cosas que les importan. Déjame contarte al hombre rico antes de contarte la apuesta. El hombre rico se llamaba Abundio Marcos. Tenía 55 años, 150 hectáreas de dehesa en el término de Ledesma. El tractor más nuevo de la comarca, que era un New Holland azul del año 1990 con 80 caballos y tracción a las 4 ruedas. Y esa costumbre específica de los hombres ricos de los pueblos pequeños de hablar de sus cosas en voz alta para que la gente pudiera escucharlas, sin haber preguntado. Abundio no era un mal hombre, era simplemente un hombre que tenía mucho y que había llegado a confundir tener mucho con saber mucho, que es un error muy comprensible, pero que produce un tipo específico de ceguera ante las cosas que no encajan en la ecuación de que más es mejor. La feria de ganado de Ledesma era el evento más importante del año en ese municipio, no solo por el ganado, aunque el ganado era el motivo oficial, sino porque la feria era el lugar donde la gente de la dehesa salmantina se encontraba, comparaba, discutía y decidía, y donde las reputaciones se confirmaban o se perdían, con la misma facilidad con que se ganaban o se perdían en cualquier espacio, donde todo el mundo se conoce y donde las cosas que pasan tienen testigos. Abundio estaba en la feria ese miércoles de mayo explicando a un grupo de ganaderos las especificaciones de su New Holland cuando el abuelo Cipriano llegó con Rodrigo de la mano. Cipriano había traído el Lance a la feria. Lo hacía cada año, porque así lo había hecho siempre, y porque en Ledesma, la feria sin el Lance de los Sánchez habría sido como la feria sin el ganado retinto, que es parte del paisaje y del carácter del evento. Abundio los vio llegar y dijo lo que no debería haber dicho, señalando el Lance con un gesto que contenía todo el desdén posible, sin necesitar palabras de apoyo. Cipriano, ¿todavía trae usted ese dinosaurio? ¿Para qué sirve ya eso? Los ganaderos que escuchaban a Abundio se rieron. No todos, pero algunos sí. El abuelo Cipriano miró a Abundio, luego miró el Lance, luego miró a Abundio, otra vez con esa expresión que tenía cuando alguien decía algo que él consideraba impreciso y que estaba evaluando si valía la pena corregir. Fue entonces cuando Rodrigo, que tenía la mano en la mano del abuelo Cipriano, soltó la mano y dijo algo. Tenía 7 años y 5 meses, y había escuchado exactamente lo que Abundio había dicho y exactamente como lo habían recibido algunos de los ganaderos, y había procesado esa información con la rapidez de los niños que han aprendido a pensar antes de actuar, porque el abuelo Cipriano les ha enseñado que pensar antes de actuar es siempre más eficiente que actuar antes de pensar. Pensó durante 4 segundos.
Luego dijo, apueste. Abundio lo miró. El niño de 7 años que lo miraba tenía los ojos negros y la expresión de alguien que ha dicho exactamente lo que quería decir y está esperando la respuesta. Perdona, chaval. Dijo Abundio que apueste, dijo Rodrigo. El New Holland contra el Lansan una prueba de arrastre. Lo que usted diga. Abundio miró al niño. Luego miró al abuelo Cipriano. Cipriano tenía la expresión que tenía cuando algo lo sorprendía, pero no quería que se notara que lo sorprendía. ¿Y si gano yo?, dijo Abundio, que todavía estaba tratando el asunto como una curiosidad entretenida. Se queda con el Lance. Dijo Rodrigo, en el Lance vale poco. Dijo Abundio, ¿qué gano yo con el Lance? Rodrigo lo miró. Que todo el mundo aquí sepa que su New Holland del 90 no puede con el Lance del 56, dijo Rodrigo. Y eso vale más que el tractor. Hubo un silencio. No el silencio de la indiferencia, el silencio específico que produce una frase que ha dado en el sitio exacto donde tenía que dar. Los ganaderos que estaban alrededor miraban a Rodrigo y a Abundio con la atención de personas que han entendido que lo que están escuchando es más interesante que lo que esperaban. Escuchar esa mañana a Abundio miró al niño de 7 años. Luego miró al abuelo Cipriano. Luego volvió a mirar al niño. Había 2 cosas que Abundio no podía hacer en ese momento. No podía decir que no, porque decir que no delante de esos testigos significaba que tenía dudas sobre su New Holland del 90, que era exactamente lo que Rodrigo quería que la gente pensara si decía que no, y no podía tratar el asunto como un juego de niños, porque Rodrigo había planteado la apuesta con la precisión de un adulto que entiende exactamente lo que está proponiendo. Why, si, gonas, ti. ¿Qué quieres? Dijo Abundio. Lo mismo. Dijo Rodrigo, que todo el mundo aquí sepa que el Lance del 56 puede con el New Holland del 90. Abundio asintió despacio. Luego extendió la mano. A Rodrigo se la estrechó. Tenía 7 años y 5 meses, y la mano del niño en la mano del adulto era ridículamente pequeña, pero el apretón era firme. El sábado, dijo Abundio. En el campo de Erasan el sábado, dijo Rodrigo. Déjame contarte la conversación esa tarde entre Rodrigo y el abuelo Cipriano, porque en esa conversación está el núcleo técnico de la historia en esa tarde. En la dehesa de Ledesma, Cipriano y Rodrigo fueron al cobertizo. Cipriano se sentó en una silla de madera que tenía ahí desde hacía 20 años. Rodrigo se sentó en el estribo del Lansen y los dos hablaron. ¿Por qué el campo de Eras?, dijo Cipriano. Rodrigo lo miró. Porque el suelo es el más duro de Ledesma, dijo Rodrigo. Y en suelo duro, el Lance tiene más par que el New Holland, porque las ruedas estrechas del Lance encuentran la tierra firme debajo sin comprimir la superficie primero. Las ruedas del New Holland son más anchas y de baja presión porque están diseñadas para no compactar el suelo blando. En el campo de Eras no hay suelo blando, solo granito y tierra compactada de 100 años de uso. Cipriano lo miró durante un momento. Tenía 7 años cuando le había explicado eso de los tractores y el par. Era el mismo argumento que Tomás Delgado en Burgos había usado 4 años mayo R, pero Rodrigo tenía 7. ¿Quién te enseñó eso?, dijo Cipriano. Tú, dijo Rodrigo. El invierno pasado, con el bloque de granito. Cipriano asintió. ¿Y si te equivocas?, Rodrigo pensó. No me equivoco, dijo. El campo de Eras es granito bajo tierra. Lo he pisado 1000 veces. En Cipriano estuvo en silencio durante un momento. Luego dijo algo que Rodrigo no olvidaría. El Lance va a tirar. Dijo Cipriano. Siempre tira cuando el suelo es el correcto. Lo que necesito saber es si tú vas a saber conducirlo delante de toda esa gente. Rodrigo lo miró. He conducido el Lance por los caminos de la dehesa 20 veces este año, dijo Rodrigo. Por los caminos
dijo Cipriano. Esto es el campo de Eras con 100 personas mirando en Rodrigo, pensó. Es la misma primera marcha, dijo Rodrigo. Y el mismo embrague. Y el mismo motor. La gente que mira no cambia el tractor, Cipriano. Lo miró durante un momento largo. Luego se levantó de la silla. Fue a Lance. Arrancó el motor. El pop 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 llenó el cobertizo en su vez. Tío Cipriano Rodrigo subió al asiento. Condúcelo por el camino de la parcela grande. Tío Cipriano, 3 veces. Yo te miro en Rodrigo, lo condujo 3 veces. En primera marcha, a la velocidad del Lance cuando trabaja. Sin dudar en cuando terminó. Cipriano apagó el motor desde fuera en el sábado. Dijo Cipriano, tú conduces. Yo estoy al lado. Rodrigo asintió. Vale. Dijo Rodrigo, déjame contarte el sábado. Porque ese sábado lo recuerda todavía la gente de Ledesma para el sábado. La noticia había recorrido el municipio y varios pueblos del término. Era exactamente el tipo de noticia que en la dehesa salmantina se difunde sola el niño de 7 años de los Sánchez Chico. Había apostado el Lance del abuelo contra el New Holland de Abundio Marcos. 100 personas fueron al campo de Eras, en un municipio de 2000 habitantes. 100 personas en el campo de Eras era el equivalente a llenar un estadio. El campo de Eras de Ledesma tenía el suelo que Rodrigo había calculado. Granito bajo tierra con una capa de tierra compactada de décadas de uso. Exactamente el tipo de suelo donde el Lance Bulldog tenía ventaja sobre cualquier tractor. Moderno de ruedas anchas y baja presión. La prueba era simple. Cada tractor enganchaba un trineo de hierro con bloques de piedra salmantina. Peso total, 4 toneladas. Había que arrastrarlo 50 metros. El que lo hacía sin patinar y en menos tiempo ganaban. Abundio fue primero con él. New Holland. El New Holland azul del 90 arrancó con esa suavidad de electrónica de los tractores modernos. Enganchó el trineo y tiró. En los primeros 25 metros fueron perfectos. El New Holland arrastraba las 4 toneladas con la autoridad de 80 caballos y tracción a las 4 ruedas en el metro 26. Las ruedas traseras de baja presión del New Holland empezaron a comprimir la superficie del campo de Eras antes de encontrar el granito que había debajo. Las ruedas no patinaron en sentido estricto, pero perdieron tracción durante 2 segundos que costaron velocidad y que produjeron unas marcas anchas en el suelo del campo que los que sabían leer ese tipo de marcas entendieron exactamente. En el trineo llegó a los 50 metros en tiempo en 2 minutos y 2 segundos, sin patinaje, claro, pero con pérdida de tracción visible. En el metro 26 aplausos, eyocados. Abundio bajó del New Holland con la satisfacción de alguien que cree haber hecho un buen trabajo. Ahora. Rodrigo tenía 7 años y 5 meses. Subió al Lance con la misma naturalidad con que lo había subido 20 veces ese año en los caminos de la dehesa. Se colocó en el borde del asiento. Sus pies llegaban a los pedales. Exactamente. Arrancó el Lance. El pop 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 del motor de un cilindro llenó el campo de Eras. Era un sonido que muchos de los 100 presentes reconocían porque el Lance de los Sánchez era parte del paisaje sonoro de Ledesma desde hacía 30 años. Pero escucharlo en ese contexto, en ese momento, conducido por un niño de 7 años, tenía una calidad diferente. Rodrigo escuchó 5 segundos. El mismo ritual de su abuelo. El mismo ritual de todos los protagonistas de estas historias que han aprendido que las máquinas te dicen cómo están. Si sabes escucharlas, regularan. Bien seleccionó la primera marcha, no la segunda como Tomás Delgado en Burgos o Miquel Iriarte en Navarra. Porque el abuelo Cipriano le había explicado que en el campo de Eras, con ese peso específico, la primera marcha era la correcta para el Lance. Que el par de la primera marcha en el Lance Bulldog era irracional para su cilindrada
y que, en ese suelo específico, la velocidad no importaba, sino la fuerza constante. Enganchó el trineo en el Lance. Tiró a no, con la suavidad del New Holland, con la honestidad del Lance, que era una honestidad diferente, más directa. Sin sistemas electrónicos que suavizaran la entrega de potencia, porque en 1956 no existían esos sistemas. Solo el motor y las ruedas y el suelo y la física, las ruedas estrechas de Lance encontraron el granito del campo de Eras en el primer metro. No tuvieron que comprimir nada porque sus tacos profundos penetraron directamente la capa superficial sin necesitar presión. Era exactamente lo que Rodrigo había calculado y lo que Cipriano le había demostrado con el bloque de granito. Ese invierno el Lance avanzó metro a metro, sin perder tracción, con ese pop que se hacía más lento y más profundo cuando la carga llegaba, pero que no se paraba porque los Lance Bulldog no se paran cuando el suelo es el correcto y el conductor sabe lo que hace. En el metro 26, donde el New Holland había perdido tracción, el Lance no cambió nada. Las ruedas siguieron encontrando el granito. El motor siguió sonando igual. El trineo siguió moviéndose. 100 personas miraban en silencio. El Lance llegó a los 50 metros en tiempo 1 minuto y 48 segundos, 14 segundos menos que el New Holland, sin un solo momento de pérdida de tracción. Silencio duró 3 segundos exactos. Luego el aplauso fue el tipo de aplauso que producen 100 personas de la dehesa salmantina cuando han visto algo que no esperaban ver y que confirma algo que en el fondo muchos de ellos ya sabían, pero que necesitaban ver confirmado. Que las cosas buenas no dejan de ser buenas porque sean viejas. El abuelo Cipriano estaba en primera fila, con los brazos cruzados. Applaud, con esa expresión que Rodrigo conocía desde que tenía 5 años y que significaba que algo era exactamente como debía ser. Rodrigo apagó el Lance, bajó a Nabundio. Marcos fue hacia él y los 100 presentes miraban a Nabundio. Se paró delante del niño de 7 años. Lo miró durante un momento. Luego hizo algo que nadie esperaba exactamente de Abundio. Marcos extendió la mano. Rodrigo se la estrechó en una apuesta. Es una apuesta, dijo Abundio. Y tú tenías razón en lo del par motor. Luego se giró hacia los 100 presentes en el Lance del 56. Puede con mi New Holland del 90 en este suelo, dijo Abundio. Y lo ha demostrado el nieto de Cipriano Sánchez, con 7 años. El segundo aplauso fue más largo que el primero. Rodrigo miró al abuelo Cipriano. Cipriano lo miraba. Los brazos todavía cruzados, la expresión todavía la misma. Pero había algo más, algo que Rodrigo no supo nombrar exactamente hasta que fue Mayo R. y entendió que era la forma en que Cipriano Sánchez mostraba el orgullo más profundo, quedándose completamente quieto y dejando que el momento fuera del todo del nieto, sin añadir nada de sí mismo. Déjame contarte lo que pasó después, porque la historia tiene más capítulos. Abundio Marcos fue a buscar al abuelo Cipriano el lunes siguiente. Fue a la dehesa, sin avisar, con la expresión de alguien que tiene algo importante que decir y que ha decidido que la única forma de decirlo es yendo a decirlo en persona. Don Cipriano, dijo Abundio cuando el abuelo salió al porche. El niño Cipriano lo miró. ¿Qué pasa con el niño? ¿Cómo sabe lo que sabe?, dijo Abundio. Tiene 7 años. Cipriano lo miró. Le escucha, dijo Cipriano. Y yo le explico. A los 7 años le explica a usted el par motor de un Lance Bulldog. A los 5 le dejé sentarse en el asiento, dijo Cipriano. A los 6 le dejé conducirlo por el camino. A los 7 le expliqué el par con un bloque de granito. Cada cosa cuando es el momento. Abundio asintió. Y el campo de Eras. ¿Cómo sabía lo del suelo?
porque lo ha pisado 1000 veces, dijo Cipriano, y porque cuando pisas algo 1000 veces, aprendes cosas de eso que no están en ningún libro. Ann Abundio estuvo en silencio durante un momento. Luego dijo algo que Cipriano repitió esa noche en casa delante de Rodrigo. Ann dijo: he perdido una apuesta contra un niño de 7 años. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en muchos años, porque me ha recordado que hay cosas que el dinero no compra y que la experiencia de otras personas no se mide en euros ni en caballos. San Cipriano había asintido. Luego le había dicho: pase a tomar un café. Ahí Abundio había pasado y había tomado el café en la cocina de la dehesa de los Sánchez. Y mientras tomaban el café, Rodrigo había estado sentado en la silla de la esquina, escuchando sin que nadie le pidiera que se fuera, porque en la dehesa de los Sánchez, los niños que saben escuchar tienen derecho a estar donde se dicen las cosas importantes. Déjame contarte los años siguientes, porque Rodrigo Sánchez chico no se quedó en el campo de Eras de Ledesma. Rodrigo creció en la dehesa, estudió veterinaria en Salamanca, porque las vacas retintas le importaban tanto como el Lance. Volvió a Ledesma cuando el abuelo Cipriano lo necesitó, y se quedó cuando la dehesa lo necesitó a él. En la dehesa de los Sánchez creció bajo su gestión, no porque Rodrigo hiciera nada extraordinario, sino porque aplicó el mismo principio que el abuelo le había enseñado sin llamarlo. Principio: entiende lo que tienes antes de querer lo que no tienes. Y cuando lo hayas entendido completamente, ya sabrás qué necesitas y qué no. El Lance Bulldog de 1956 seguía en el cobertizo, con 35 años en 1991 y ahora con casi 70. Rodrigo lo mantenía exactamente como Cipriano lo había mantenido. Lo arrancaba una vez al mes. Lo cuidaba. El abuelo Cipriano vivió hasta los 84 años. Murió en 2005. En la dehesa de Ledesma, que había trabajado durante 68 años, en el cuarto que tenía las encinas visibles desde la ventana. En su funeral, en la iglesia de Ledesma, con la primavera salmantina alrededor, Rodrigo habló de su abuelo. Ann dijo: una sola cosa me enseñó, que lo que vale no caduca. Era exactamente lo que el abuelo habría dicho si hubiera tenido que resumir su propia filosofía en 6 palabras. Ann Rodrigo tiene ahora 41 años. Su hijo Cipriano, que lleva el nombre del bisabuelo y que tiene 8 años, y lleva 2 aprendiendo la dehesa con su padre, ya conduce el Lance por los caminos de la finca el mes pasado, en la feria de ganado de Ledesma. Alguien mencionó la apuesta de 1991. Ann Rodrigo estaba presente. Un ganadero joven, que no la conocía, preguntó: ¿cuántos años tenías? 7, dijo Rodrigo. Ann el ganadero lo miró. 7 años, ¿y apostaste el tractor del abuelo? Rodrigo miró el Lance que había traído a la feria, como hacía cada año, porque así lo había hecho el abuelo, y porque en Ledesma la feria sin el Lance de los Sánchez habría sido incompleta. 7 años, dijo Rodrigo. ¿Y sabía que iba a ganar como lo sabías? Rodrigo miró el Lance. Luego miró al ganadero joven. Porque mi abuelo me había enseñado a pisar el suelo antes de apostar sobre él, dijo Rodrigo. El ganadero asintió despacio. Y el Lance Bulldog de 1956 seguía en la feria de Ledesma, igual que siempre, con casi 70 años encima, verde oscuro y enorme y silencioso. Ann esperando que alguien lo arrancara. Ann. Y cuando lo arrancaban, el pop 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 llenaba el campo como siempre lo había llenado Ann, porque las cosas bien hechas no caducan. Y las cosas bien mantenidas no mueren. Y el conocimiento que se da en el momento correcto a la persona correcta produce resultados que nadie más esperaba, excepto el que lo dio y el que lo recibió. En Ledesma, en la dehesa charra de Salamanca, hay un Lance Bulldog del año 1956 con casi 70 años encima, mantenido por 3 generaciones de la misma familia.
Su motor arranca. Cuando le piden que arranquen sus ruedas, encuentran el granito. Cuando el suelo lo tiene Y en la Feria de Mayo, cuando alguien pregunta por la apuesta de 1991, todavía hay gente en Ledesma que lo recuerdan. Un niño de 7 años en el campo de Eras en 1 minuto y 48 segundos y 100 personas de la dehesa. Salmantina viendo lo que tenían que verán. Esa es la historia de Rodrigo y el Lance del abuelo. Cipriano Ojalá, la historia del niño más pequeño del canal que apostó lo que no debería haber apostado porque sabía exactamente lo que tenía.